Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristina Sala Mollinedo y hoy les vengo a platicar sobre la inteligencia y el concepto de coeficiente intelectual y las bases históricas para poder llegar a la conclusión de cómo surge la inteligencia en los sobredotados. A continuación voy a proyectar un material que me va a ayudar eh, a, y a ustedes también para ayudar a entender el tema. Ok, el material se llama La inteligencia y el coeficiente intelectual. Voy a moverme aquí para que se pueda ver. Ahí está. Dice, es posible citar a importantes autores que hicieron el análisis de la categorización un eje fundamental en la filosofía. Algunos de ellos que podemos mencionar puede ser Aristóteles, Wittgenstein y, claro, por supuesto, Kant. Si analizamos los diferentes puntos que hemos mencionado, la teoría clásica de las categorías, veremos que la relación de conocimiento se concibe como independiente de los marcos culturales y lingüísticos. Como podemos observar, no se trata de supuestos insignificantes, sino que están en el núcleo de cualquier concepción sobre el conocimiento, el lenguaje y la relación del hombre. Lo que nos quiere decir que el lenguaje resulta el vehículo inserte que no modifica en lo absoluto lo aprendido. Todos nos hemos enfrentado a muchas veces a la dificultad de ubicar un elemento en una categoría. En el proceso nos damos cuenta de que desde cierto punto de vista perteneces a ella y desde otro no. Por otro lado, es frecuente que una determinada categoría tenga zonas de solapamiento con otra. Esto nos da, por ejemplo, la categoría de la inteligencia puede en ciertos casos confundirse o causar como sinónimo de perspicacia, lucidez, talento, astucia, entendimiento, comprensión, lo que nos da a entender que la inteligencia a veces la confundimos o relacionamos con que una persona sea astuta o tenga talento para algo. La palabra inteligencia es el nombre de un conjunto de capacidades humanas complejas y multifacéticas. No resisten y tarde o temprano terminan deslizándose en la inteligencia y dotándola de una más que dudosa estado de cosa unitaria. La psicología norteamericana ha impuesto la reificación del coeficiente intelectual, o lo que vamos a abreviar como CI, aquí en estas diapositivas, como el equivalente o sinónimo de la inteligencia. Para dejar de mencionar la palabra inteligencia, lo vamos a empezar a relacionar con el coeficiente intelectual de una persona. Es imprescindible ver cómo ha surgido y cómo se ha desarrollado el concepto de inteligencia en el ámbito de la psicología y cómo ha influido sobre el conjunto de la sociedad. La discusión es respecto a si la inteligencia se desliza y se convierte casi por arte de magia, o mejor dicho, en debates sobre el coeficiente intelectual, sobre su valor predictivo de éxito social y su heredabilidad. Lo que quiere decir de que si es hereditaria o no la inteligencia, en qué porcentaje de nuestros genes podemos heredar de algún otro familiar esa parte, esa capacidad de inteligencia superior al de otras personas. El primer test de inteligencia fue desarrollado en 1905 en Francia por Alfred Weiner con el objetivo de identificar a los estudiantes cuyas aptitudes académicas fueron tan bajas que hicieron necesaria su asistencia a escuelas especiales. ¿Qué nos quiere decir? Los primeros test que se aplicaban a las personas era para ver su inteligencia inferior, vamos a llamarle así. Como se veía que la inteligencia era hereditaria, planeaban que las personas ya no tuvieran descendencia si no aprobaban o no cumplían con los lineamientos que se aplicaban en los test de inteligencia en ese entonces. Es importante destacar que la idea de que la inteligencia sea una característica heredable refuerza la concepción de que se trata de una propiedad esencial y única. La inteligencia viene de cada persona, sí, te la pueden heredar, pero
es única de cada persona, es parte de nuestra esencia. Y es ahí cuando se empieza a matematizar los refuerzos aún más esta idea. Es fijar un valor numérico que haga normal la inteligencia. Es llegar a un número que determine si eres o no eres inteligente, si eres apto o no eres apto. La inteligencia, ya con estos test, ya les aplicábamos un número para llegar a cierta capacidad en la inteligencia. Para tener un coeficiente intelectual ya se empezaba a poner un número con los test. Y así era la forma en que nos medían. Teníamos que, si llegábamos a ese número, teníamos un coeficiente intelectual alto. Y si no lo cumplíamos, éramos deficientes en la inteligencia. Teníamos un coeficiente bajo. En 1912, el psicólogo alemán Strem sostuvo que la edad mental debía dividirse por la edad cronológica en vez de restarse de ella. Así nació el coeficiente intelectual, o como se abrevia CI. Así se inició un largo camino de manipulación matemática de los resultados obtenidos, y los hitos se volvieron fundamentales en este camino para la normalización estadística. Los hitos son los resultados que obteníamos con los test, con estas pruebas, y así era como se medía y se llegaba a la estadística del coeficiente intelectual, apto o no apto. Ya no se trata entonces de un consciente, sino de un punto de referencia que sitúa a cada individuo. De frente a los test y a las mediciones estadísticas que se vayan haciendo, es que nos vamos a citar cada individuo dependiendo de nuestro coeficiente intelectual. En 1904, Sperman propuso una teoría de la inteligencia de dos factores. Estos factores fueron denominados inteligencia general y inteligencia específica. La general podemos referirnos sobre un tema, vaya la palabra en general, y la inteligencia específica es cuando tú tienes inteligencia o te declinas a una cierta actividad de la prueba. En 1920, Torquide alertaba sobre la multiplicidad de la inteligencia. Planteaba que lo que se medía en los test de ese entonces era lo que él denominaba inteligencia abstracta, pero que existían al menos dos tipos más de inteligencia a los que denominó inteligencia social, que era cómo la persona se desenvuelve con el contexto social, con las demás personas, con su entorno, y la inteligencia mecánica, que era cuando te referías a un solo método, a la ciencia. La teoría como la de Gardner nos planteaba un desafío de inteligencia general. Sin embargo, no necesariamente poner en crisis el enfoque esencialista y la falacia de reificación. Se decía que habían 7 diferentes tipos de clases de inteligencias que eran las que nos proponía Gardner. Entre ellas estaba la lingüística, la lógica matemática, la musical, la espacial, la corporal kinestésica y la interpersonal intrapersonal. Cada persona tiene su forma de aprender y su forma de medir la inteligencia, llamémosle así, porque no todas las personas vamos a aprender iguales. ¿Qué nos quiere decir con esto? Vamos a dejar de proyectar para vernos en primer plano. Ok, ¿qué nos quiere decir con esto? Que los test de inteligencia nos sirven para medir el coeficiente intelectual. ¿Cómo lo basamos en los sobredotados? Nos quiere decir que no podemos medir la inteligencia en general, que no las personas o niños sobredotados tienen que tener la misma inteligencia, no los podemos medir igual, porque como nos menciona Gardner, hay 7 diferentes tipos de inteligencia y nos quiere decir de que cada persona, cada niño tiene una inteligencia diferente y no nos podemos medir a todos en un complejo general, sino tiene que ser estadísticamente, porque no todos los niños sobredotados se saben todo sobre los temas. Algunos pueden ser buenos en matemáticas, otros en ciencia, otros en química, y así se van inclinándose por el tema o
o la materia, llamémosle, que a ellos les interese, que a ellos les llama más la atención para los que son más aptos. Y recuerden que un genio nace, pero también se hace, porque como le dijimos, la inteligencia puede ser hereditaria, pero si no los ayudamos, no los educamos, no les vamos formando esa capacidad, porque al final de cuentas tienen el poder de la inteligencia, pero también hay que guiarlos para que ellos igual se sigan preparando y motivando para llegar a su conocimiento puro y ellos aprendan y vayan enfocándose a la materia, a la inteligencia, a las que son aptos y con los que se van a sentir más cómodos. Bueno, eso fue todo de mi parte. Me despido, soy Cristina y espero les haya servido y les haya ayudado esta información compartida. Gracias.